Entrevistas ISEL, Instituto Superior de Economía Local, Diputación de Málaga. José Pascual Sánchez. No es la primera vez que participa usted en un encuentro organizado por ISEL. Hoy los destinatarios son bien distintos. ¿Qué destacaría de un seminario como el que nos ocupa? Efectivamente, no es la primera vez que me hace el honor ISEL de invitarme a un curso de los que viene organizando. Y debo decirle que para mí siempre que recibo una invitación para ISEL es profundamente satisfactoria, porque aunque llevo mucho tiempo fuera de Málaga, lo cierto es que me sigo considerando malagueño y ejerzo como malagueño, y esto pues es una oportunidad de visitar esta tierra. Dicho esto, le debo añadir que un curso como el que me ha traído esta vez tiene unas connotaciones especiales. Otros iban dirigidos fundamentalmente a formación de funcionarios. Este va dirigido a personal de entidades no lucrativas. Yo creo que es un acierto que la Diputación dirija su atención hacia este personal que tan necesitado está de asistencia, y creo que las entidades públicas, las administraciones públicas no deben desentenderse de él. Por otra parte, para mí personalmente me ofrece la oportunidad de pasar desde la frialdad de un despacho al contacto directo con personas que trabajan en actividades solidarias, y eso también nos enriquece. En su primera ponencia se va a ocupar de la gestión, justificación y control de las subvenciones a entidades no lucrativas, ENL. Cuando estas entidades reciben ayudas públicas, ¿están sometidas a las mismas obligaciones que otras entidades, por ejemplo, una empresa, o reciben un trato especial? Mire, en líneas generales no existe una regulación privilegiada para las entidades no lucrativas, es decir, están sometidas a los mismos deberes. Existe alguna singularidad, por ejemplo, una empresa que reciba una subvención por crear unos puestos de trabajo, por cualquier motivo, primero tiene que realizar la actividad, tiene que justificar y luego recibe el dinero. En las entidades no lucrativas se permite, como regla general también, que reciban primero los fondos y después los invierten. Se supone que no tienen recursos para desarrollar un programa si no lo reciben de antemano. Pero fuera de alguna singularidad como esta, la verdad es que las obligaciones son las mismas. Lo que ocurre es que hay ahora mismo una legislación nueva en materia de subvenciones que ofrece a las administraciones públicas unas facilidades muy grandes en orden a agilizar los procedimientos que tradicionalmente eran bastante complejos y bastante, yo diría que casi odiosos. ¿No cree usted que existe un exceso de controles sobre unas entidades que frecuentemente carecen de una estructura administrativa y de medios y que, en el fondo, son colaboradoras de la administración? Bueno, me va a permitir que le diga que yo creo que exceso de controles no hay. Es decir, el dinero que manejan las administraciones públicas sale del bolsillo de los contribuyentes, y los contribuyentes quieren que su dinero se administre con rigor y que se administre con eficacia. Lo que sí creo yo que cabe considerar es si no debe de darse una orientación un poco distinta a los controles tradicionales, menos formalistas, atender más a los fines, atender más a los objetivos. Le voy a poner un ejemplo. Mire, si yo le doy a una ONG una cantidad para que imparta un curso a mujeres con dificultades de empleo por su edad o por los motivos que sean, si luego me trae todos los justificantes reglamentarios perfectamente elaborados, pero no consigue que se emplee ninguna mujer, ¿para qué sirve ese dinero que se gasta en esto? Pues creo que hacia esa vertiente tienen que ir los controles públicos, hacia los resultados, hacia los objetivos, pero eso sí, los controles tienen que seguir existiendo, y yo diría que con más rigor que nunca. ¿Cómo resumiría las obligaciones que pesan sobre una entidad que recibe subvenciones públicas? Bueno, la verdad es que depende del programa que vaya a desarrollar, del proyecto, pero en líneas generales, básicamente, lo que las obligaciones que pesan sobre un perceptor de subvenciones se pueden reducir a dos. Es desarrollar el proyecto y la actividad y hacerlo lo más eficazmente posible, y en segundo lugar, justificar esa actividad que se ha realizado, porque aquí vale aquello de que la mujer del César no basta con que sea
honrada, tiene también que parecerlo. Es decir, yo invierto correctamente mi dinero, pero a continuación lo tengo que acreditar ante los representantes de los ciudadanos. Su segunda ponencia versa sobre responsabilidades de los representantes de las ONG. ¿Cree usted que este es un tema que preocupa a los que desempeñan cargos de responsabilidad? Pues honradamente creo que sí, y mi experiencia personal me lo demuestra. Hay muchos voluntarios que se ofrecen a desarrollar actividades de índole social, de índole cultural, pero que cuando se les pide dentro de la ONG que ocupen un puesto de responsabilidad sienten miedo, y sienten miedo porque a lo mejor no están preparados para asumir responsabilidades, porque piensan que si cometen una irregularidad van a incurrir luego en unas ciertas exigencias de responsabilidades económicas por la administración fiscal e incluso por los terceros que contratan con las entidades no lucrativas. Es decir, la preocupación existe, y yo creo que hoy pues tenemos una oportunidad de ver cómo podemos superar estas dificultades y estos escollos sin merma de la eficacia del funcionamiento de la ONG. ¿Está justificado que personas que trabajan sin recibir compensaciones económicas puedan asumir responsabilidades personales por su actividad? Mire, a su pregunta le voy a responder con otra pregunta. ¿Cree usted que es justo que alguien que se lucre con un dinero que se ha dado para fines sociales no responda? Hace unos meses, quizás un año, saltó a la prensa un escándalo tremendo. Una ONG que recaudaba grandes cantidades de recursos, me refiero a Intervida, pues parece que desviaba recursos de los que captaba para fines sociales. La Fiscalía Anticorrupción intervino en aquello, los representantes legales llevaban una vida, yo diría que desproporcionada, con una entidad que recauda fondos con esta finalidad social. Evidentemente hay que pedirle responsabilidades, y además de forma rigurosa. Claro, la cuestión no es en la persona que se lucra. Yo creo que todos admitimos que hay que pedirle responsabilidades, pero también hay muchas personas que sin lucro personal pueden cometer errores, pueden asumir responsabilidades, por ejemplo, frente a la administración fiscal. Aquí es donde yo creo que yo transmitiría un mensaje de confianza a quienes actúan en una ONG. Si actúa dentro de sus poderes, de sus facultades representativas, y si actúa con una diligencia normal, lo que el Código Civil llama con la diligencia propia de un buen padre de familia, yo le diría que esté tranquilo. Pero sin perjuicio de eso, evidentemente, irregularidades, ilegalidades debe de evitar que se cometan. Si se ha retenido una cantidad, por ejemplo, como consecuencia de un sueldo, de una retribución, el llevar esa liquidación a la agencia tributaria, pues es un deber, y yo creo que está al alcance, el conocerlo al alcance de cualquier persona, y evidentemente si no le hace, la agencia tributaria puede ir contra él. Pero por encima de estos problemas que pueden presentarse, yo diría que confianza, que el que va de buena fe, el que actúa con una diligencia normal, no va a incurrir en responsabilidad.